Buenas tardes. A continuación damos a conocer la actividad número 2 correspondiente a la unidad 2, que recibe como nombre Reflexión Metalingüística y Didáctica de la Competencia Gramatical. El grupo está conformado por Luz del Inciso, Lizeth Sandoval y Ángela Heredia, correspondiente a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Iniciamos con qué es una lengua, entonces lo vamos a empezar a ver desde una visión fenomenológica, en donde se hace referencia a que la lengua hacía énfasis al honor de los hombres, al alma de una cultura, al instrumento de una representación de la realidad y de una comunicación y una interacción que se da de manera constante y de manera natural. Entonces, dentro de las características que tenemos de la lengua, se dice que está sometida a discursos e instituciones de gran peso normativo. Entonces, por ende, la lengua tiene unas normas que se deben seguir. Entonces, para fortalecer, para potenciar esa lengua, debe haber una construcción específica, debe haber una organización que recibiría el nombre de generis y una estructura dependiente de sí misma. Todo ello para fortalecer la competencia natural de un hablante nativo, que de por sí es una capacidad que las personas tienen y se tienen que ir descubriendo. Ahora, los niveles de la lengua se dividen en 4 clases: el fonológico ortográfico, el morfosintáctico, el semántico léxico y el textual discursivo. Entonces, dentro de todo este desarrollo de la lengua y como instrumento de comunicación, debemos entender cómo es ese proceso de comunicación. Entonces, hay una emisora, hay una codificación, hay un canal, hay una decodificación, hay un receptor y una retroalimentación. Entonces, desde que se envía el mensaje a través de signos o normas o códigos determinados, ya se empieza a hacer una interpretación de lo que se quiere comunicar. Entonces, al final de este proceso, se revisa si se comprende o no. Entonces es cíclico porque siempre se repite, digamos, como el mismo procedimiento. Ahora, vamos con qué es la gramática. Se dice que se refiere a una organización de la lengua en la que se sistematiza elementos lingüísticos que las hacen diferentes unas de otras. Ahora, estas características hacen parte de una conciencia lingüística del hablante, que hace que ellos pongan en práctica sus capacidades y sus potencialidades. Entonces, a partir de todo el desarrollo y el apoyo que tiene la gramática en la lengua, se dice que es un factor importante en el proceso de aprendizaje. Es ahí cuando toma importancia la gramática como un medio y no como un fin. Los niveles de esta conciencia metalingüística o lingüística se dividen en 2 niveles: el nivel del locutor y el nivel del lingüista o gramático. En el primer nivel se hace referencia a una actividad no consciente que está implícita. Entonces el hablante hace uso de este instrumento sin que necesite un saber específico acerca de la gramática, sino que únicamente utiliza la oralidad. En cuanto al nivel gramático, ya es explícito. Entonces ya es un ejercicio más de reflexión y ya se refiere más a la gramática y a su estudio. Entonces los campos de estudio de la gramática se pueden abarcar de la siguiente manera: sintáctico, semántico, morfológico, textual o fonológico. Dentro del proceso de enseñanza gramatical, debemos tener claro que debe ir enfocado al desarrollo de la competencia hablante, y para ello hay que tener una organización. Una organización en cuanto a contenidos. Entonces
se maneja el texto como una unidad de comunicación y como una herramienta importante dentro del proceso de aprendizaje. Ya después de que están organizados, debe ser explícito, debe ser específicos esos contenidos, para que después puedan ser materializados. Entonces, desde allí hay que tener en cuenta que desde antes se han dado unos criterios a través de la historia. Y estos abarcan la analogía y la anomalía. La analogía, entonces, se entiende como un proceso a través del cual se crean expresiones nuevas que, o se transforman las que ya existen. Y estas tienen un fin determinado, un objetivo en sí. Entonces se dice que entendiendo que la gramática procede de una voluntad de poner en orden las cosas, que hace referencia al proceso de racionalización, se mantiene la cohesión. Ahora, dentro del proceso histórico, entonces digamos que se divide en algunos niveles del uso de la gramática y de la lengua. Entonces está un nivel vulgar, un nivel coloquial y un nivel culto. Dentro de los principios para la estructuración y la elaboración de contenidos gramaticales hay que tener 4 aspectos en cuenta. El principio de la contextualidad, el de la comprensibilidad, el de la progresión gramatical y el de la accesibilidad terminológica. ¿A qué hace referencia cada uno? El contextual, entonces, su principal objetivo es generar una reflexión, llevar al hablante a la inducción. Entonces es un aspecto en el que se estructura la lengua, se opera mediante diferentes textos y se le da un sentido y un lugar dentro de la acción verbal. Y pues tiene como finalidad que la enseñanza de la lengua tenga valores comunicativos en determinados contextos. El de la comprensibilidad tiene en cuenta que el estudiante es quien va construyendo y va descubriendo esas normas que tiene la lengua. Entonces, él es el que decide qué estrategia va a utilizar de acuerdo a sus competencias, de acuerdo a su grado de escolaridad y de acuerdo a su edad, qué estrategia quiere utilizar para descubrir esas normas. Y induce a una regla a partir de muestras de la lengua. Dentro del principio de la progresión gramatical, enriquece el sistema y mejora la corrección de errores. Entonces se debe tener en cuenta que los estudiantes demandan este proceso de aprendizaje y de enseñanza lingüística. Entonces, este principio hace que progrese, que avance, que mejore esa organización que tiene de la lengua. Y frente a la accesibilidad terminológica, ya se tiene en cuenta y se aterriza al ritmo y al nivel del aprendiz, se valoran sus prejuicios, sus opiniones, se impulsa a formalizar esos conceptos y esos conocimientos que él ya tiene. Entonces, ya se puede identificar que los errores aparecen cuando se aplican esas reglas y esas normas que se tienen. Muchísimas gracias.